vamos en dirección a Cracovia, saliendo de la ciudad de Roma. Para realizar este programa sobre la misericordia divina y sobre la vida de Sor Faustina, nos vimos obligados a hacer un largo viaje desde Italia hasta Polonia. Y hemos querido detenernos aquí, en este paisaje, para explicarles las razones del por qué andar en esa búsqueda de visiones y apariciones. Ciertamente no se trata de hacer propaganda a visiones y apariciones. Lo que nos interesa a nosotros es comunicar a Cristo y el mensaje del Evangelio. Pero si estas visiones y apariciones nos facilitan el comunicar de una manera vívida, interesante, atractiva, la perenne doctrina del Evangelio, entonces nosotros vamos a estar ahí donde hay una visión, un milagro, un santo, una aparición o cualquier hecho novedoso que nos permita, que nos facilite comunicar estas enseñanzas. Consideramos que el mensaje de la Divina Misericordia y la vida de Sor Faustina son importantes por tres razones. Primera, porque es la única aparición de Cristo del siglo XX aprobada por la Iglesia. Segunda, porque el Santo Padre nos ha hablado de la Divina Misericordia. Y finalmente, porque el hombre del siglo XX está angustiado. Vivimos muchas veces deprimidos, abrumado por los sufrimientos, y necesitamos oír hablar del amor de Dios, cuánto nos ama y de su misericordia infinita. Y por eso su mensaje de la misericordia es importante para nosotros, hombres y mujeres del siglo XX. Acompáñenos, y ahora sí de verdad, porque este viaje va a ser bastante largo. Después de haber pernoctado en la casa de los Legionarios de Cristo en Cracovia, nos dirigimos al convento donde vivió Sor Faustina y al que acudimos para recordar los hechos más relevantes de su vida. El ambiente frío y un poco nebuloso de estos parajes nos ofrecía un marco de misterio y recogimiento. Este es el convento de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, donde la entonces hermana María Faustina pronunció sus votos perpetuos, sirvió de cocinera, jardinera y portera, y donde pasó los últimos años de su vida. Después de pasar por muchas puertas, entramos al santuario donde se venera la imagen original del Señor de la Misericordia. De hecho, esta es la capilla del convento donde las hermanas hacen la adoración al Santísimo Sacramento. Hay una homilía famosa de San Basilio Magno, donde va repasando todos los beneficios de Dios y dice: ¿qué lenguaje puede expresar la bondad de Dios? ¿Cómo podríamos expresar tantos dones, tantos regalos de ese Dios misericordioso? Y va repasando la creación, a ese hombre que lo creó, le infundió su espíritu, lo hizo a su imagen y lo estableció como rey de la creación. Y después, cuando el hombre se negó a obedecerlo y se rebeló por causa de la serpiente, no lo abandonó, sino lo sostuvo con la esperanza. Después le envió sus ángeles para que lo guiaran, los profetas para que les hablara de sus pecados. Lo fue conduciendo así hacia la salvación hasta que llegó Jesucristo. Y Jesucristo, a través de Jesucristo, nos redimió. Esa obra de la misericordia de Dios, toda la obra de Jesucristo es eso, la revelación del amor descarado del Padre. Cristo no tuvo por gran tesoro ser igual a Dios, sino se anonadó a sí mismo y se hizo como uno de nosotros. Se hizo hombre, se hizo criatura, se abajó hasta tomar, como dice San Pablo, la forma de esclavo. Vamos a repasar un poquito aquí en el Santuario de la Misericordia ese amor hermosísimo de Dios. Y para eso, pues indudablemente podíamos usar las palabras del Evangelio y sobre todo el documento de la Dives in Misericordia, ese documento de este Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, que tan devoto ha sido de este santuario y que lo ha visitado 2 veces, y aquí se llenó
o mejor decir, comprendió ese gran misterio de la misericordia que le inspiró ese documento. Y el Santo Padre menciona varios pasajes que hablan precisamente de la divina misericordia. Uno de ellos es el famoso discurso de Cristo en la sinagoga, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, dar la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y eso nos podríamos preguntar nosotros. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu de Dios? Precisamente porque se manifiesta en las obras de caridad. Esto es lo importante del mensaje de la misericordia. El saber que nosotros también tenemos que ejercer la misericordia. No es una devoción piadosa, sino más bien es un mensaje práctico. ¿Quieres misericordia? Tienes que ejercer la misericordia, porque Jesucristo lo dice: habrá misericordia para aquel que ejerció la misericordia. Y la prueba de que tenemos ese Espíritu Santo es la misma que nos da el Evangelio, de que ese espíritu de donación, de trabajo, de celo por las almas, ayudar a Cristo a salvar las almas, para eso estamos aquí. No para hablar de una devoción nueva, sino para recordar lo que el Evangelio siempre nos ha dicho, que nosotros tenemos que seguir el camino de Jesús. ¿Y cuál fue el camino de Jesús? ¿Cuál fue su pauta de servicio? Esto: anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la libertad a los cautivos. Los pobres son aquellos que no conocen la palabra de Dios. Los cautivos, ¿quiénes son? Eres tú, soy yo, todos los que somos esclavos de los vicios, del pecado. ¿Cuántas veces escuchamos decir: Padre, quiero liberarme de las drogas, quiero liberarme de este enojo, enfado que tengo? No puedo. Bueno, pues con el poder del Señor, con la gracia del Señor, nos logramos precisamente ejercer esa misericordia, ayudar a los cautivos del pecado a liberarse, a ser misericordiosos con los demás, llevándoles la palabra de Dios. Un pasaje similar a este está también en el Evangelio de San Lucas. Ustedes saben que es el evangelista de la misericordia, San Lucas. Y por tanto tendría que estar en este capítulo, en el capítulo 7, donde llegan los discípulos de Juan y les dicen: ¿cómo vamos a saber que tú eres el Mesías? ¿Eres tú realmente el que estaba prometido? Y Jesús, como respuesta, les dice: vean lo que estoy haciendo. Le dicen ellos: ¿eres tú el que has de venir o esperamos a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos. Y le respondió: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, y los muertos resucitan, y se anuncia a los pobres la buena nueva. ¿Eres tú un amigo de la misericordia? Tienes que ejercer esa misericordia, tienes que practicar esa vida de misericordia y llevarla a los demás como Jesucristo para continuar su misión. Y nuestra misión ahora era continuar nuestro viaje para tener la entrevista con una de las hermanas del convento. Para ello, el padre Stephen Clark, legionario de Cristo, nos condujo por los estrechos caminos en las colinas de Cracovia. En nuestro paso por aquellos pasajes severos y casi místicos, nos encontramos con otros muchos santuarios y no siempre pudimos vencer la tentación de detenernos, más que con el afán de curiosidad, con el objetivo de rezar un poco y encomendar nuestro trabajo al Señor. Visitamos el santuario de Calvaria, llamado así porque hubo un hombre muy piadoso que decidió construir una ruta del Calvario alrededor del monte, y ni siquiera en invierno deja de ser visitado por multitud de peregrinos. Al día siguiente nos reunimos con la madre Svieta para hacerle una entrevista sobre la vida de Sor Faustina, ayudados por nuestro traductor, el padre Stephen Clark. Estamos aquí en el santuario
de la Divina Misericordia con la hermana Elżbieta. Es una de las superiores aquí de la congregación y ahora nos va a hablar un poquito de las visiones que tuvo la hermana Faustina i la relación que tenían estas visiones con la Divina Misericordia. Szczęść Boże, siostro. Szczęść Boże. Siostro, czy siostra mogłaby coś mówić na temat objawień, które miała siostra Faustyna i jak to po prostu jest związane z Bożym miłosierdziem? No właśnie to miejsce, w którym jesteśmy, w tym miejscu zostało zdeponowane orędzie Bożego Se había entendido które desde el Pan Jezus inicio de la przekazał congregación przez que el siostrę Señor Jesús Faustynę iba a mandar dla całego a un świata. apóstol Pewnego dnia hablar powiedział al do mundo niej, de la w Divina Starym Misericordia. Zakonie wysyłałem proroków do Y ludu swego principalmente zgromadzenia. las visiones que tuvo la hermana Faustina tuvieron lugar en tres ciudades. La primera ciudad es la ciudad de Płock, que está más o menos a una hora de Varsovia. La segunda ciudad es la ciudad de Vilno, que ahora está en el país de Lituania. Y la tercera visión se tuvo lugar aquí en Cracovia. Y hablando un poquito de la misión, digamos, por qué Cristo dio estas visiones, porque se reveló en esta manera a la hermana Faustina. Sobre todo para decirles que la cosa más central de la fe es de su divina misericordia, que eso es lo más importante. Y dice la hermana que hasta en los países africanos hay la devoción a la Divina Misericordia i que se habla en tantos idiomas en todo el mundo. Teraz tak, chciałbym też chyba krótko mówiąc na dzisiaj, co może na przykład to nabożeństwo, w jaki sposób może pomagać ludziom dzisiaj? Orędzie miłosierdzia, które Pan Jezus przekazał przez siostrę Faustynę, cieszy się Para el ogromną hombre de hoy, popularnością, esta ponieważ devoción puede ayudar zaspokaja dwie en najgłębsze potrzeby człowieka. dos Pragnienie maneras. miłości Primero, i poczucie que bezpieczeństwa. la devoción es como una respuesta a dos cosas que son necesarias para el hombre. El primero es esta necesidad del amor, de ser amado. Después, como dice la hermana, es la necesidad de estar siempre cerca de Dios. Ludzie, którzy poznają tajemnicę miłosierdzia Bożego, wiedzą, że są Y kochani. dice que por eso la gente está muy contenta, porque saben que están en las manos de Dios, que gracias a eso están en las manos de Dios, que les ama con un amor que no tiene fin. Y por eso da mucha confianza. Y una cosa también que decía la hermana al inicio sobre las visiones del Señor Jesús a la hermana Faustina, es que hay mucha importancia, como dice la hermana, en la palabra ufność, que quiere decir confianza. Tenemos que confiar en la Divina Misericordia, que siempre hay esperanza cuando de verdad confiamos en la Divina Misericordia. Praktyka tego nabożeństwa jest bardzo prosta. Dice la hermana que la devoción, la práctica de la devoción es muy sencilla y por eso es algo accesible a todo el mundo, a todas las personas. Y que sobre todo se trata de confiar en el amor divino de Dios. Y a través de este amor divino que el hombre abre su corazón a las riquezas infinitas del amor de Dios. Siostra Faustyna na życzenie Pana Jezusa pisała dzienniczek. La hermana dice que la hermana Faustina escribió un diario y que hablando de la Divina Misericordia dice que es un camino hacia la santidad. En primer lugar, para los que se han alejado de Dios, que a través de la Divina Misericordia pueden regresar a Dios, al amor de Dios. Y después para los que ya viven cerca de Dios, que pueden también seguir adelante en su camino de la santificación, que también además confiar más en la Divina Misericordia es una manera de seguir en el camino de la santidad. Dzienniczek siostry Faustyny został przetłumaczony już na kilkanaście Dice la języków hermana que świata. este diario ha sido traducido en muchísimos idiomas y también que la hermana ha sido así enviada por el Señor como un consuelo para la gente. Eso es lo más importante, de consolar a la gente con esa divina misericordia de Dios. Ahora estamos diciendo adiós a la hermana y agradeciéndola por su disponibilidad para dar esta entrevista y hablarnos un poquito sobre las visiones de la hermana Faustina y también, sobre todo, de la divina misericordia de Dios. Gracias.
Para Hombre Nuevo, soy el Padre Stephen Clark desde Cracovia. Gracias. Hablar pues de la misericordia de nuestro Señor es hablar de lo que nosotros debemos hacer por los demás. De hecho, aquí precisamente hace unos momentos veíamos la habitación donde estuvo Sor Faustina y nos contaba la hermana que un mendigo llegó a esta casa y lo atendió Sor Faustina muy bien hasta que se dio cuenta de que ese mendigo era Jesucristo. Y ese mendigo le dijo a Sor Faustina, aquí verdaderamente se practica la misericordia. De nada sirve que nos sepamos la Biblia de memoria, que nos sepamos tantos evangelios tan bonitos, si nosotros no la practicamos. Así que el mensaje principal, uno de los mensajes principales, y el primero de todos es, nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás, si queremos recibir esa misericordia. Dejamos la capilla del convento y decidimos dar una vuelta por la parte trasera del edificio, donde se encuentra el muro que nos relata en imágenes los pasajes más relevantes de la devoción al Señor de la Misericordia. Como ustedes pueden ver, realmente esto es Polonia, un día frío, un día fuerte, pero muy hermoso, porque aquí hemos venido para comunicar ese mensaje tan poderoso que nos da el Señor de la Misericordia. Aquí tenemos la imagen precisamente de Sor Faustina, contemplando esa visión con su rosario en las manos del Señor de la Misericordia. Esta es una imagen hermosísima de lo que pudo haber sido la visión que tuvo Sor Faustina de nuestro Señor. En sus manos tiene el rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, y nuestro Señor ahí hablándole a Sor Faustina, que se convierte en una mensajera de la Divina Misericordia. Nuestro Señor no dejó alguna manera específica de cómo propagar esa misericordia, pero ciertamente son dos las principales. La primera, la confianza en Dios nuestro Señor. En ese momento nos podemos imaginar a nuestro Señor diciéndole a Sor Faustina, diles a los hombres que no tengan miedo, que se acerquen a mí. Muchos pecadores no se perderían si confiaran en mi perdón y en misericordia, que se acerquen a misericordia. Esta imagen que tenemos atrás de nosotros, por así decir, nos recuerda todo el Evangelio del amor. Ese amor que brota del corazón de Jesús. El origen de esta imagen se vincula con la visión privada que Sor Faustina tuvo en la celda del convento de Plock el 22 de febrero de 1931. Ella cuenta, al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Después de un momento Jesús me dijo, pinta una imagen según el modelo que ves y firma, Jesús, en ti confío. La imagen presenta a Cristo crucificado y resucitado, que a precio de su martirio trae al hombre paz y salvación mediante el perdón de los pecados, así como toda clase de gracias y dones. Los elementos más característicos de esta imagen son dos rayos, rojo y pálido. El Señor Jesús, preguntando por lo que significaba, explicó, los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Los rayos representan, pues, ante todo los santos sacramentos. Bienaventurado, dijo Jesús, quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. La imagen que representa la misericordia de Dios ante el hombre es a la vez una señal que recuerda la llamada evangélica a un amor activo hacia el prójimo. Así pues, el culto de la imagen de Jesús misericordioso consiste en una oración confiada acompañada de obras de misericordia. Entonces, lo que Dios quiere es que los pecadores no le tengan miedo, sino que tengan confianza.
Y aquí hay una oración que quiero leerles muy hermosa, precisamente del diálogo de un pecador al Señor de la misericordia, para que se rompan esos corazones secos, esos corazones fríos, que dice así. Jesús, hablando al alma pecadora, le dice: no tengas miedo, alma pecadora de tu Salvador. No tengas miedo, alma pecadora de tu Salvador. Por ti misma no eres capaz de ascender hacia mí. No huyas, hija, de tu Padre. Desea hablar a solas con tu Dios de la misericordia, que quiere decirte personalmente las palabras de perdón y colmarte de sus gracias. Oh, cuánto me es querida tu alma. Te he asentado en mis brazos y te has grabado como una profunda herida en mi corazón. Señor, oigo tu voz que me llama a abandonar el mal camino, pero no tengo ni valor ni fuerza. Yo soy tu fuerza. Yo te daré fuerza para luchar. Señor, conozco tu santidad y tengo miedo de ti. ¿Por qué tienes miedo, hija mía, del Dios de la misericordia? Mi santidad no me impide ser misericordioso contigo. Mira, alma, por ti he instituido el trono de la misericordia en la tierra. Y este trono es el tabernáculo, y de este trono de la misericordia deseo bajar a tu corazón. Mira, no me he rodeado ni de séquito ni de guardias. Tienes el acceso a mí en cualquier momento. A cualquier hora del día deseo hablar contigo y deseo concederte las gracias. A cualquier hora, en cualquier momento del día. No tenemos que venir al santuario de la misericordia, porque cada iglesia, cada altar, cada sagrario es un santuario de la misericordia. Ahí está ese Jesús que te ama. Ahí está ese Señor que te enamora y que recuerda aquellas palabras de San Pablo: me amó y se entregó por mí. ¿Cómo se entregó? Se entregó en la cruz, dando su vida por nosotros. ¿Cómo se entregó? Se entregó y se entrega todos los días a ti. Si tienes fe, si amas al Señor, si confías en su misericordia, nuestro Señor se entrega a ti. No tengas miedo. Esas palabras, para mí, del Santo Padre, han sido inspiradas en este santuario. Es el Santo Padre donde tomó aquí este santuario esas palabras: no tengas miedo. No se trata de no tener miedo a los fantasmas, a las brujas. No le tengas miedo a Jesús. ¿Por qué le vamos a tener miedo? Y su misericordia es abundante, es misericordiosa. Si ya dio la vida por nosotros y dio su sangre, ¿qué más podemos recibir? ¿Qué más podemos esperar de ese Señor misericordioso? No tengas miedo. Acércate a Jesús y confía en Él. Y que tu grito sea y tu oración sea ese mismo que está aquí escrito en este hermoso cuadro. Jesu ufam tovi. Jesús, yo confío en ti. Quisiera terminar con un pensamiento del diario de Sor Faustina, donde nos dice nuestro Señor a Sor Faustina, le decía: en el Antiguo Testamento les enviaba a mi pueblo los profetas con truenos. Hoy te envío a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad llena de dolor, sino sanarla estrechándola contra mi corazón misericordioso. Es la señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo. Que recurran pues a la fuente de mi misericordia, que se beneficien de la sangre y del agua que brotó para ellos. Antes de venir como el juez justo, abro de par en par las puertas de mi misericordia. Quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, deberá pasar después por la puerta de mi justicia. Vamos pues a cantar las maravillas de la misericordia de Dios nuestro Señor. Con esta hermosa poesía nos despedimos de este programa grabado aquí en Cracovia, en el santuario del Señor de la Misericordia. Heme aquí, Jesús bendito, agobiado vengo a ti, y en mis males necesito que te apiades ya de mí. No puedo con la carga que me oprime sin cesar. Es mi vida tan amarga, tan intenso mi penar. Por auxilio clamé en vano, aunque lo busqué doquier, ni el amigo ni el hermano me han podido socorrer.
Pero tú, Jesús, me invitas, con cordial solicitud simpatizas en mis cuitas, y tú me ofreces la salud. Heme pues en tu presencia, líbrame de mi ansiedad, que es tan grande tu potencia como es grande tu piedad. Y jamás han recorrido sin buen éxito a tu amor, por consuelo al afligido, por perdón al pecador. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa paz. La misericordia es la última llamada del amor de Dios a los hombres de hoy. Y Sor Faustina es la apóstol a quien Dios confió la misión de comunicarnos este mensaje. Vamos a hablar de la vida de Sor Faustina, María Elena Kowalska. Ella nació en 1905 y desde pequeña tenía una gran inquietud vocacional, pero por la negativa de sus padres nunca persiguió esa vocación. A los 14 años se puso a trabajar, entró como sirvienta para ayudar a sus padres con los gastos. Ella era la tercera de 10 hijos y deja su casa, toma un poco de ropa y sale a la búsqueda de un convento. Es rechazada de muchos conventos hasta que llega al santuario de la Madre de Dios, del Señor de la Misericordia, y la madre la recibe y le dice: entra a la capilla y pregúntale a nuestro Señor si te quiere recibir. Ella va a la capilla, habla con nuestro Señor, como yo estoy hablando con ustedes ahora, regresa con la superiora y le dice: me dijo que sí. Y se queda en ese convento. El 30 de abril de 1933 hace sus votos perpetuos y María Elena Kowalska se convierte en Sor Faustina. Estuvo viviendo en varios conventos hasta el lugar donde muere, que es el convento de Cracovia, que vamos a tener oportunidad de visitar. Aquí, en el convento de Cracovia, las hermanas rezan la corona de la misericordia, implorando las bendiciones del cielo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa
y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. La vida de Sor Faustina estaba muy por encima de llamar la atención a las demás. Su vida la pasó como jardinera, portera, cocinera, haciendo esas cosas sencillas que nosotros muchas veces despreciamos, pero ella la hacía con un gran amor a Jesús, tratando de vivir su voluntad y haciendo todo por la salvación de las almas. Así es la vida de los santos. Sor Faustina, detrás de esa vida sencilla, humilde, sin ninguna cosa llamativa, se escondía una vida interior hermosísima, mística, llena de apariciones. Habla con Jesús, habla con la Virgen, hablaba con su ángel de la guarda. La misión de Sor Faustina era extender la devoción al Señor de la Misericordia. Las apariciones de Sor Faustina entran dentro de ese marco de muchas otras apariciones de la Salet, de Fátima, de Lourdes, incluso de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María Alacoque. Y las palabras insistentes de nuestro Señor a Sor Faustina en sus visiones son que el mundo no encontrará paz mientras no se vuelva a Dios. Y es Dios el que viene a llamar a los hombres, a decirles: acérquense, mi corazón está abierto, mi alma se abre a todos los hombres y quiere bendecirlos a todos, pero tienen que volverse a Dios, tienen que acercarse al Señor de la Misericordia. Son muchas las visiones que tuvo esta alma mística. Podríamos decir que vivía en una constante visión de las cosas sobrenaturales. Como dice San Pablo, las cosas que se ven son pasajeras, las que no se ven son eternas. Y en este mundo de lo eterno, pero visible y real, ella vivía. Una de sus primeras apariciones, estando ella todavía en el mundo, cuando no se había decidido a aceptar la vocación a la que Dios le llamaba, estaba en una fiesta y se le aparece nuestro Señor maniatado, coronado de espinas, sangrando, y le dice: ¿hasta cuándo me vas a tener así? ¿Hasta cuándo me vas a estar despreciando? Entonces ella, impresionada por aquella visión, sale de la fiesta y corre a la iglesia más cercana, que resultó ser la iglesia de San Estanislao de Kostka, y ahí le promete a Dios nuestro Señor a consagrarse a la vida religiosa. Después cuenta en otra de sus visiones que tiene una visión, un encuentro con Dios nuestro Señor. Dios la llama a su presencia como en un juicio y le dice: tienes todavía que pagar un día en el purgatorio o sufrir por un breve tiempo en la tierra. ¿Qué deseas? Y ella le dice las dos cosas, y nuestro Señor le responde: basta una de ellas, vas a volver a la tierra y no vas a recibir ningún consuelo de nadie más que de Dios. Y así de hecho fue su vida. Las visiones para ella no eran, como nosotros podemos suponer, de admiración, de aplauso por la gente, sino al contrario, de desprecio, de incredulidad por parte de la gente. En una de sus visiones cuenta ella, Sor Faustina, que era una gran fiesta, estaban en una iglesia, iban a celebrar una gran fiesta y ella no sabía de quién era hasta que oye mencionar su nombre. La fiesta era de que alguien iba a ser llamado a los altares. Y resulta que la llaman a ella por su nombre y entonces ella empieza a caminar por la iglesia y de repente la gente le empieza a tirar palos y a insultarla y a tratar de golpearla.
Y dice, pues al ver que todos me estaban golpeando, me eché a correr y así llegué más rápido al altar. Y en esa visión, precisamente cuenta lo que fue la historia de su vida, una vida de sufrimientos, de desprecios, de angustias, pero por dentro una gran paz interior, porque sabía que estaba colaborando con el Señor de la Misericordia a salvar muchas almas. Ella misma sufrió, tuvo esos tormentos que sufren las almas pecadoras, las almas que viven sin Dios. Y le ofreció a Dios y se consagró a Dios nuestro Señor. Yo quiero sufrir lo que sufren las almas pecadoras sin Dios, y esas consolaciones que Dios me da se las doy a los pecadores. En otras de sus terribles visiones que tuvo, cuenta que iba caminando hacia su celda después de las oraciones y se le aparece una jauría de perros negros que la querían devorar. Y se da cuenta de que no eran perros negros, sino eran demonios. Y le dicen los demonios, te vamos a desgarrar, porque esta noche nos has robado muchas almas. Y entonces ellas, con unas palabras, le dice, si esa es la voluntad del Señor misericordioso, podéis hacer lo que queráis conmigo, si esa es la voluntad del Señor de la misericordia. Y entonces los demonios ven a un ángel detrás de ella y huyen todos, y dice que se desaparecen como el polvo cuando le empuja el viento, se levanta, así se desaparecieron aquellos demonios. Y así ella tiene estas experiencias fuertes del cielo, del infierno, del purgatorio. Nuestro Señor muchas veces en el sacramento, en el Santísimo Sacramento, le habla a Sor Faustina y le dice, vivo en el sagrario, vivo en la Eucaristía como el Señor de la Misericordia, para donar infinitas gracias a las almas, pero lo único que recibo es el olvido y el desprecio de las almas que viven en el mundo. Me quiero donar a ellas y quiero donarles muchas gracias, pero ellas no vienen a mí. Estas son palabras del mismo Señor de la Misericordia a cada uno de nosotros, que creemos que realmente Cristo está presente en la Eucaristía. Sor Faustina muchas veces vio a nuestro Señor. En una ocasión, mientras el sacerdote estaba dando la bendición, se aparece nuestro Señor como en la imagen del Señor de la Misericordia, saliendo esos dos rayos, el rayo rojo y el rayo de luz que penetraban a las almas. Y dice que esa luz no penetraba a todas las almas igual, porque no todas las almas estaban dispuestas a recibir esas gracias. Y en otras ocasiones se les aparece como un pequeño niño, como este niño Jesús que tenemos aquí, de San José. Está el sacerdote levantando la hostia y el niño abre sus manos para acoger a todas las almas. Así se presenta el niño Jesús ante las almas. Es el niño Jesús, es Dios nuestro Señor, es el Señor de la Misericordia al que recibimos y nos quiere donar abundantes gracias para nuestra conversión. Indudablemente nosotros no necesitamos estas visiones, pero estas visiones nos ayudan a confirmarnos en lo que ya sabemos por el Evangelio, por las palabras mismas de Jesús, que Cristo está presente en la Eucaristía y está presente activo, no nada más como una estatua para que lo vean, sino está presente para derramar sus gracias de amor, perdón y misericordia sobre todos nosotros. Acércate a Él. Sobre la Eucaristía tiene numerosos pasajes y cita una hermosa poesía, de la cual les cito ahora solo algunas estrofas de esta poesía. Oh Santa Hostia, en la que está encerrado el testamento de la Divina Misericordia, para nosotros y especialmente para los pobres y pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está oculto el cuerpo y la sangre del Señor, como testimonio de infinita misericordia hacia nosotros y especialmente a los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, que contiene la vida eterna donada en abundancia a nosotros y especialmente a los pobres pecadores. Las visiones de Sor Faustina son como un repaso del catecismo. Nos habla del cielo, del purgatorio, del infierno. Sor Faustina, que fue llevada al infierno y vio las almas, tenemos que escucharla. No voy a hablar
de las cosas. Si te interesa, lee el diario de Sor Faustina, ahí está una explicación bastante sobria, seria, no para asustar, pero una cosa seria sobre el infierno. Y dice una cosa, Sor Faustina, interesante, dice, de las almas que vienen en el infierno, el 80% eran de los que no creían que existía. Porque precisamente, ¿quiénes son los que tienen más peligro de caer donde hay un puente roto? Los que no creen en los letreros de puentes rotos, los que no creen en los puentes rotos, los que no le hacen caso a la policía que les dice, cuídate, no sigas adelante porque ahí te vas para abajo. Esas son las personas que caen para abajo, lo mismo en el infierno. Y del infierno dice también otras cosas interesantes. Dice, escribo esto por orden de Dios, para que nadie diga que el infierno no existe y que nadie va ahí. Son palabras serias, pero son también palabras de misericordia. Si Dios nos habla del infierno, si mismo Cristo nos habló del infierno, es para que nadie vaya a él. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la salvación. Esa fue la historia de Sor Faustina, la misionera de la misericordia, que colaboró con sus mismos sufrimientos a que las almas experimentaran el amor divino de Dios nuestro Señor. Sor Faustina no era una religiosa que nada más hablaba de la misericordia, sino que también la vivía. De hecho, una de sus historias más hermosas cuenta cuando cierta vez llegó a la casa de las religiosas un mendigo. Tocó la campana y salió Sor Faustina a recibirlo. Pues el mendigo le pidió algo de comer. Y no solo sacó el pan para afuera, sino que invitó al mendigo adentro, lo sentó a la mesa, le sirvió una sopa caliente y después le permitió que se acostara en su cama. Cuando salía el mendigo, le dijo, en esta casa verdaderamente se vive la caridad. Y en ese momento Sor Faustina se dio cuenta de que era Jesús. Ahora es el tiempo para explicar la coronilla del Señor de la Misericordia. Esa hermosa oración, para los que saben rezar el rosario, es una oración muy sencilla y para los que no saben puede ser un primer paso. Se reza un Padre Nuestro, un Ave María, el Credo, y después con el primer Padre Nuestro se dice, Padre Santo, te ofrezco el cuerpo y la sangre de tu amadísimo Hijo en satisfacción por nuestros pecados y por el mundo entero. Y después en cada Ave María se dice, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y así se repite esa oración, casi una ejaculatoria a lo largo de las 10 Aves Marías. Y luego en el Padre Nuestro otra vez, Padre Santo, te ofrezco el cuerpo y la sangre de tu amadísimo Hijo en satisfacción por nuestros pecados y los del mundo entero. Y al final se termina diciendo, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ahora que andamos buscando oraciones poderosas, esta es una oración muy, muy poderosa. Sor Faustina lo solía rezar en el momento de la muerte de las personas para acompañar a los difuntos, en esa hora difícil, cuando el demonio nos quiere arrebatar el alma, no quiere que nos le escapemos. Y nuestro Señor lo recomendaba rezar esta novena comenzando el Viernes Santo y terminando el domingo segundo de Pascua, día del Señor de la Misericordia. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa paz. Indudablemente, si visitamos Polonia, para hacer este programa, no podíamos pasar por ese lugar sin detenernos a contemplar la estrella que ha levantado ante los ojos del mundo a este país, el Papa Juan Pablo II. Casi no hay lugar en Polonia donde no haya una imagen, un recuerdo de la presencia del Santo Padre. Incluso en Auschwitz, ese lugar símbolo de la cultura de muerte, ahí se levanta una enorme cruz victoriosa sobre el mal y la muerte que el mismo Santo Padre mandó poner. Aquí a nuestras espaldas está la cruz que el Santo Padre Juan Pablo II mandó poner en Auschwitz. La cruz es símbolo de que el amor de Dios también acompaña. Dios es compañero en nuestro dolor y en nuestra cruz a todos los hombres, pero también representa la maldad del pecado, que destruye al mismo Dios, que se levanta contra su Dios y contra su Creador, y que como consecuencia trae la destrucción del mismo hombre. Visitamos también la casa donde creció y estudió, el lugar donde fue bautizado, la plaza que debió haber cruzado cientos de veces enfrente de la iglesia. Esta es la casa del Santo Padre, donde se desarrolló su niñez. El Papa Juan Pablo II tuvo una gran importancia en la preparación de esta devoción y aun con el peligro de repetirnos, podemos recordar las más importantes. Cuando era trabajador en la planta química de Solvay, con frecuencia rezaba en la capilla donde Sor Faustina tuvo las apariciones. Él había leído el diario de Sor Faustina y siendo obispo contribuyó a la postulación de la canonización de Sor Faustina. Pero lo que más le ha dado relevancia a esta devoción fue que el mismo Juan Pablo II canonizó a Sor Faustina en el año del gran jubileo del 2000 y además expuso esta doctrina en su encíclica La Dives in Misericordia, el Señor rico en misericordia. Hablar de la Dives in Misericordia exigiría varios programas. Ahora solo queremos recordar los puntos esenciales de este documento. Lo primero que hay que notar es que el Santo Padre habla al hombre de hoy, y al hombre de hoy la palabra misericordia no le gusta. Le parece una palabra para gente débil e impotente. Pero el Santo Padre le da la vuelta al argumento, y en esto está su genio, al afirmar que precisamente porque el hombre nunca pierde su dignidad de hijo, siempre, a pesar de todas sus faltas, errores y pecados, será objeto de la misericordia infinita del Padre. El hombre no puede vivir sin referencia a Dios. Tenemos que volvernos a Él, tenemos que acercarnos a Él. No tengan miedo. ¿Miedo a quién? A Dios. El Santo Padre habla del Padre de la misericordia. Dios Padre rico en misericordia. En cambio, Sor Faustina nos habla de Cristo, porque Cristo es la revelación de la misericordia divina. Más aún, Cristo crucificado es la inclinación más profunda de Dios al hombre pecador. Es la acción más poderosa de su amor. El Cristo de la misericordia es un Cristo resucitado, victorioso. Pero esa victoria la logró a través de su cruz. Por eso muestra sus llagas luminosas, porque estas son símbolo de su amor victorioso.
Quiero terminar este programa con una seria invitación al compromiso, porque si recordamos la vida de los santos es para imitar sus virtudes. Y aquí la virtud obligada es la confianza infinita que tú debes de tener en el Señor de la misericordia. Y esa misericordia de Dios nuestro Señor, que desciende no solo sobre nosotros, sino que nos obliga al compromiso, a ayudar a los desheredados, a los peregrinos, a los enfermos, a los que sufren y sobre todo a los que no conocen a Dios. Que este programa y que este proyecto de evangelización ayúdanos a difundirlo para que muchas almas se enamoren de Dios. Y como dice Sor Faustina, no me retiraré del campo de batalla aunque el sudor de la muerte empape mi frente. No soltaré la espada hasta que no descanse a los pies de la Santísima Trinidad. Gracias amigos por estar con nosotros. Nos vemos en nuestro próximo programa.